La Fiscalía del Tribunal Supremo ha firmado hoy el archivo de las 3 líneas de investigación abiertas al rey emérito por su patrimonio en el extranjero. Después de casi 2 años de indagaciones, han decidido no presentar querella contra Juan Carlos I. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, depende del gobierno. Pues ya está. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado las 3 diligencias de investigación que mantenía abiertas desde hace 2 años sobre las actividades económicas y los negocios opacos de Juan Carlos I de Borbón. Y lo hace justo cuando toda España está pendiente de Ucrania. Pura casualidad, no seáis mal pensados. La Fiscalía del Supremo se supone que estaba investigando el cobro de comisiones por la concesión del AVE a la EMEC a empresas españolas, el uso de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros nada más a nombre de Juan Carlos de Borbón en el paraíso fiscal de la isla de Jersey. Pues vaya por Dios, estos 3 asuntos quedarán ya sin investigación judicial, ya que la Fiscalía no presentará contra el rey emérito denuncia o querella criminal. Vaya por Dios. Y ya sabéis, cualquiera que diga que en España la justicia no es igual para todos y que tenemos una democracia manifiestamente mejorable, es un bolivariano, un etarra y un amigo de Putin. Circulad, guarros, que aquí no hay nada que ver. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. De lunes a jueves en Público, hoy es jueves y hablamos de la decisión de la Fiscalía de no investigar esos delitos de nada, esas cosas sin importancia que afectaban a Juan Carlos I. Hablaremos también de la monarquía. Para ello contamos con nuestra matemática al mando de la base de datos, Sara Serrano, también con Manu Levín, nuestro filólogo, que analizará lo que dice la prensa conservadora y la prensa progresista de este archivo. Vamos a entrevistar a Rebeca Quintans, periodista y profesora, una de las mayores especialistas en la trayectoria histórica de Juan Carlos I. Tiene varios libros sobre él. Contaremos en nuestra tertulia con Ana Pardo de Vera, periodista republicana. Ana, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, Pablo, un placer. Y para terminar, el machistómetre con Carla Galeote. Arrancamos, Lolo. La base de datos. Dispara, Serrano. Buenas tardes. Ayer conocimos que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado definitivamente la investigación a Juan Carlos I sobre su fortuna. Este carpetazo se fundamenta en 3 cuestiones. Primero, en la prescripción de los posibles delitos fiscales. Segundo, en la inviolabilidad del monarca. Y tercero, en la invalidez que da la Fiscalía a sus propios avisos. El escrito hecho público ayer por la Fiscalía dice textualmente: se han detectado cuotas defraudadas por parte del rey emérito entre 2008 y 2012, todas prescritas, menos las de 2012, cuando también estaba protegido por la inviolabilidad. A ver, que quede clarísima una cosa. La causa contra el rey Juan Carlos I se ha archivado, pero no porque se haya probado que la conducta del emérito no fuera sospechosa, sino gracias a una serie de privilegios que tiene el buen señor por haber sido rey y continuar siendo rey emérito. Además, allí donde no llega ni la inviolabilidad ni la prescripción, llegan las regularizaciones con Hacienda. El Código Penal permite evitar una causa penal por fraude si la regularización ha llegado, y esto es importante, antes que las diligencias de la Fiscalía. Así que, por consejo de su abogado defensor, el rey hizo las paces con Hacienda hasta 2 veces para así poder evitar una acusación por lo penal. En total abonó unos 5 millones de euros al fisco, pero lo hizo después de saber que estaba siendo investigado, no antes. Ahora la Fiscalía ha alegado la invalidez de sus propios avisos. Es decir, para que yo lo entienda, le pillan robando 100 manzanas, le avisan de que si no devuelve algunas de esas manzanas le podrían castigar, devuelve 2 o 3 manzanas al cesto y luego todos fingen que lo hizo de motu propio y no porque nadie le dijera que para poder librarse de la condena tenía que devolver algunas manzanitas. En fin, pero ¿de qué delitos exactamente se les culpa al rey emérito, Sara? Pues se ha decretado el archivo de 3 causas contra el rey emérito. La primera son las comisiones millonarias que cobró de la monarquía saudita y de espaldas a Hacienda por mediar en la adjudicación de las obras del AVE a la Meca. La segunda sobre el uso de tarjetas de crédito opacas con dinero supuestamente procedente del empresario mexicano Allen Sanginés Krause. Y finalmente la tercera trata sobre su relación con varios millones ocultos en la isla, que es un paraíso fiscal de Jersey. Pero sorpréndeme, Sara, ¿quién ha sido el encargado de dar carpetazo a la investigación?
Pues la investigación en torno a Juan Carlos I y su fortuna arrancó primero en la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de la Operación Tándem, cuando, recordemos, se dieron a conocer unos audios en los que Corina Larsen se refería al cobro y ocultamiento de decenas de millones de euros por parte del rey emérito. Pero a partir de 2020 la investigación continúa, pero en este caso a través de la Fiscalía del Tribunal Supremo. En última instancia, la Fiscalía del Tribunal Supremo depende de la Fiscal General del Estado. El cargo lo ocupa la que fuera ministra de Justicia con el gobierno de Pedro Sánchez, Dolores Delgado. Delgado acumula además muchas polémicas por sus encuentros con José Manuel Villarejo y por haber sido pillada reuniéndose con Eduardo Inda y Manuel Cerdán, que son ambos periodistas de OK Diario y también ambos muy cercanos al excomisario Villarejo. Todo muy normal. La fiscal general del Estado con Inda y con Cerdán, pura normalidad democrática. El encuentro con los periodistas, entre comillas, del tabloide de Inda se produce además pocas horas después de que se conociera la puesta en libertad de Villarejo por parte de un viejo conocido de esta redacción, el juez Manuel García Castellón, una fiscal general que se reúne con un excomisario corrupto y que, siendo fiscal general del Estado, se reúne con dos de los periodistas de las cloacas más famosos de este país. Pura normalidad democrática, y quien diga que no es un bolivariano y un amigo de Putin. Muchas gracias, Sara. A ti. Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. Buenas tardes, Levín. ¿Qué nos traes? Pues unas cuantas cosas. Mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, y vamos a ceñirnos más al nombre de esta sección, Titulares al banquillo, y vamos a analizar los titulares de portada de hoy de algunos de los principales periódicos. Y os voy a pedir que nos fijemos en cómo enmarca cada diario esta noticia y en qué palabras usa para entender cuál es la intención editorial que esconde cada titular. Oye, en la base, análisis lingüístico para entender las intenciones editoriales. Dispara, Manu. Bueno, empecemos por la prensa progresista. Portada de hoy del diario El País. La investigación contra Juan Carlos I se archiva pese a las irregularidades fiscales. La Fiscalía arma un relato demoledor sobre la conducta del emérito. Bueno, ¿cuál es la intención de este titular? Pues a mi modo de ver contiene dos elementos significativos. El primero, se archiva pese a las irregularidades fiscales. Es decir, El País deja claro que el carpetazo a las investigaciones no significa que Juan Carlos I no cometiera delitos. Y segundo, la Fiscalía arma un relato demoledor sobre la conducta del emérito, dice El País. Con ello expresa que la Fiscalía ha sido dura con Juan Carlos de Borbón cuando lo cierto es que ha archivado todas las diligencias. Una dureza, vamos. Además, yo creo que no es inocente la manera en la que está redactada la primera frase que os leía de este titular, sino que busca reforzar sutilmente este enfoque que evita golpear a la Fiscalía. Porque El País no dice la Fiscalía archiva, sino la investigación contra Juan Carlos I se archiva, en impersonal. Mientras que la frase que sí tiene como sujeto a la Fiscalía, como veíamos antes, lo que dice es que ha sido dura con Juan Carlos. Es decir, es un titular que, en mi opinión, golpea al emérito, pero protege y trata de blanquear el papel de la Fiscalía en todo este caso. O sea, básicamente El País lo que dice es Juan Carlos muy mal, pero la Fiscalía muy bien. Eso parece. Veamos ahora el titular de Público. La Fiscalía archiva sus investigaciones sobre Juan Carlos I y le libra de un proceso penal. Fijaos que Público enfoca de forma muy diferente al País el papel de la Fiscalía, de quien dice que libra a Juan Carlos de un proceso penal con el archivo de la causa. Es decir, enmarca el archivo, a mi modo de ver, como un favor de la Fiscalía a Juan Carlos I. Y en una línea muy parecida va el diario.es, que usa este mismo verbo, librar. Una polémica investigación de la Fiscalía libra al rey emérito de una querella y allana su vuelta a España. Es decir, el mismo enfoque del archivo como un favor de la Fiscalía al emérito, le libra de una querella y acento en su posible vuelta a España. Por lo demás, en mi opinión, este es un titular, digamos, más vago, menos claro que el de Público, dado que habla de una polémica investigación. Os lo leo otra vez. Una polémica investigación de la Fiscalía libra al rey emérito de una querella y allana su vuelta a España. Polémico no será la investigación, polémicos serán los hechos, ¿no? Yo es que creo que esto de calificar las cosas de polémicas, que se hace muy a menudo en los medios, significa más bien poco y, en mi opinión, difumina un poco los motivos por los que cabría criticar el asunto o la decisión en cuestión, ¿no? Que quedan desdibujados dentro del concepto polémica. Bueno, va quedando claro que las palabras que se usan en un titular son muy importantes y pueden cambiar por completo la idea con la que se quedan los lectores. ¿Y qué dice la prensa de derechas, Manu? Vamos a ver algunos ejemplos. Portada de hoy de ABC.
Don Juan Carlos exonerado. La Fiscalía archiva definitivamente las investigaciones sobre su patrimonio y señala que la prescripción o la inviolabilidad impiden acusarle de blanqueo y cohecho. Y os leo también la portada del Mundo. La Fiscalía exculpa al rey emérito. No hubo delitos o habrían prescrito. Archiva el caso por la inviolabilidad, el tiempo transcurrido y los vagos indicios. Bueno, creo que son obvias las diferencias entre las intenciones de los titulares de la prensa progresista y los titulares de la prensa conservadora. Sí, la primera diferencia es muy evidente, ¿no? Mientras Público o el diario.es decían que la Fiscalía libra al emérito, que tiene una connotación que expresa que se va de rositas, se libra, ABC y El Mundo usan verbos totalmente distintos. Dicen la Fiscalía exculpa, exonera al rey emérito. Además, ambos diarios meten en sus titulares los motivos por los que la Fiscalía archiva, la prescripción o la inviolabilidad, dicen tanto ABC como El Mundo. Eso sí, El Mundo añade otro motivo, los vagos indicios. Vagos indicios. Y quedémonos con ese detalle porque no es menor, veréis por qué. Fijémonos ahora en la portada de La Razón. Dice, la investigación a don Juan Carlos se archiva por falta de indicios. La intermediación en el AVE a la Meca no pasa de ser una conjetura sin mayor sustento. La Fiscalía concluye que nunca se hizo ningún pago al monarca con los fondos de Jersey. Este es claramente uno de los titulares más benévolos con el emérito, porque viene a decir que no hizo nada malo y pone como única causa del archivo de la Fiscalía la falta de indicios, lo cual es falso. Fijaos, para nosotros en La Base es completamente legítimo las líneas que tengan cada periódico. Pues la prensa monárquica, conservadora, pues digamos ponen el acento en el que en realidad no había nada que investigar. Pero ojo, una cosa es tener una línea editorial a favor de la monarquía y otra muy diferente es mentir. Y el periódico de Maruenda lo que está haciendo es mentir a sus lectores sobre los motivos del archivo de la causa contra Juan Carlos I, que en ningún caso se reducen a la falta de indicios, sino que se refiere a irregularidades cometidas por el emérito que la Fiscalía reconoce que se produjeron, pero que han prescrito o que las cometió cuando era inviolable. Es decir, esto ya no es legítimo. Es legítimo que sean del PP, es legítimo que sean monárquicos, pero no es legítimo que mientan. Y lo que está haciendo aquí La Razón, el periódico de Mauricio Casals y el periódico de Maruenda es mentir. Así es. Fijaos porque en una línea muy parecida va a La Vanguardia. Os leo su noticia. Dice, el gobierno requiere explicaciones al rey Juan Carlos pese al archivo de las investigaciones. El gobierno insiste en que el rey Juan Carlos debería dar explicaciones públicas sobre los hechos investigados por la Fiscalía, a pesar de que ayer el Ministerio Público decidiera archivarlas al no encontrar indicios suficientes para presentar una querella ante el Tribunal Supremo. Dos elementos. Primero, mismo marco que La Razón, dice que archiva al no encontrar indicios suficientes, pero no habla de la prescripción de los delitos cometidos ni de la inviolabilidad, con lo que uno se puede quedar con la idea de que el emérito no hizo nada ilegal o que en todo caso no se puede demostrar, ¿no? Y además, en este enfoque, la crítica va dirigida al gobierno. Dice, el gobierno requiere explicaciones a Juan Carlos a pesar del archivo. El gobierno insiste en que dé explicaciones a pesar de que el Ministerio Público decidiera archivar. Es decir, que parece que está diciendo al gobierno que deje en paz de una vez al pobrecito Juan Carlos, que la Fiscalía ya ha dicho que aquí no hay nada que ver. Bueno, es el periódico del Conde de Godó, que lo que le dice básicamente al gobierno es dejad en paz a Juan Carlos, que la Fiscalía ha dicho que aquí no hay nada que ver y que circulen. En fin, bueno, nos van a cerrar el programa, Levin, ¿tú eres consciente? Antes de que nos lo cierren, vamos a acabar la sección. Vamos a escuchar un momento de las noticias de Telemadrid de ayer por la noche. El horizonte judicial del rey emérito queda despejado en nuestro país. La Fiscalía ha anunciado que archiva definitivamente las investigaciones sobre don Juan Carlos ante la falta de indicios incriminatorios. Ante la falta de indicios incriminatorios. Ya estamos todos. Oyentes de La Base. Teleayuso también omite en su información que el emérito sí cometió delitos y que la investigación se archiva porque han prescrito o porque los cometió cuando era inviolable y se limitan a decir que no hay indicios. Eso es la información que te está dando la televisión pública de la capital de la libertad en Europa y en el mundo. Muchas gracias, Manu. Por supuesto que la ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley. Bueno, tenemos a Rebeca Quintans, periodista, profesora, autora de una biografía muy importante sobre Juan Carlos. Al final de esta biografía, tú introduces un concepto que te voy a pedir que expliques, Rebeca. El pudridero. ¿Qué es eso del pudridero? Enciende el micrófono, Rebeca, por favor, que no te escuchamos bien. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto, gracias. Ahora me escucháis. Vale, gracias. ¿Qué tal? El pudridero es un lugar que existe realmente en el Escorial, donde se van a depositar los restos
de Juan Carlos cuando muera, antes de que pasen a la cripta, en donde ya están los restos de los otros reyes españoles. Esto es un sitio real que existe, es para que se pudra directamente el cadáver y una vez que se pase a la cripta ocupe menos, pasen ya cenizas descompuestas, sí. Y esto es real, histórico y supongo que pasará por ahí. Y además creo, por los cálculos que yo he hecho, que se va a tener que quedar en el pudridero, porque en la cripta, donde están los restos de los demás reyes, no queda hueco ya para él. Así que o tendrán que hacer una reforma importante en el Escorial o se tendrá que quedar ya en el pudridero como lugar último en el que esté. En el libro es muy... Sí, morbosa, escatológica. Sí, pero sí. es absolutamente cierta. En tu libro hablas también de las relaciones tan especiales que existían entre Juan Carlos y Felipe González. De alguna forma, en el diseño del sistema político del 78, el Partido Socialista de Felipe González juega un papel fundamental porque su relación con la monarquía es mucho más estrecha, incluso que la relación que tiene la propia derecha. De hecho, creo que podríamos afirmar que el gran lavado de cara democrática que le dan al rey de España es algo que viene del Partido Socialista de Felipe González. Claro, el problema es que algunos que daría la impresión de que ahora querrían hacer la misma jugada con Felipe VI, yo tengo la sensación de que lo tienen mucho más difícil, porque da la sensación de que la monarquía en España a día de hoy es ya solamente un significante, digamos, de autoridad para la ultraderecha y para la derecha. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues está teniendo muchos apoyos que para mí resultan bastante inesperados. El PSOE, desde luego, está obcecado en continuar apoyando la monarquía. Es bastante lógico porque esta relación tan íntima que tuvo con el PSOE de Felipe González fue una complicidad en muchos asuntos de corrupción, de terrorismo de Estado, etcétera, ¿no? Entonces, el PSOE protege a la monarquía porque la monarquía en un momento dado también brindó su apoyo al PSOE en estas cuestiones. Y el PSOE actual yo creo que debería ir librándose un poco de esta carga, porque al final la monarquía, que yo creo que va a caer sí o sí, porque los escándalos van a continuar y esto es indefendible, como el PSOE se obceque mucho en continuar apoyándola, va a acabar cayendo con ella, ¿no? Debería de apartarse un poco de este modelo. Abro ronda de preguntas en la mesa. Empiezo contigo, Ana. Adelante. Sí, hola, ¿qué tal, Rebeca? Hola. Me alegro muchísimo de volver a coincidir, paisana, además. Mira, yo quería que nos contaras, que le contaras a los oyentes de la base, por qué el libro El Rey Golpe a Golpe decidiste firmarlo con un seudónimo. Patricia Esberlo, ¿no? Seudónimo. Patricia sí, Esberlo, efectivamente. Sí. ¿Y por qué? Porque es verdad que nosotros hablamos contigo también para nuestro libro La armadura del rey y ahí nos lo contabas, pero a mí me parece muy ilustrativo ya solo el hecho de que tengas que firmar un libro sobre el rey con un seudónimo. Sí, la verdad es que a efectos de esquivar una querella no iba a funcionar. Pero yo firmé el libro con seudónimo para protegerme un poco. Trabajaba como periodista freelance en aquel momento, vendía reportajes en distintos medios de comunicación y esto me hubiera marcado y me hubiera impedido continuar con mi trabajo. Y también en la universidad en la que estaba, con la que estaba colaborando, con la que tuve algún contrato de profesora asociada, en aquellos años, pues también hubiera sido un problema, ¿no? Hubiera sido un problema para mí profesionalmente. Yo creo que a efectos de una querella no me hubiera librado porque con pocas averiguaciones que hubieran hecho lo hubieran descubierto, ¿no? Manu.
¿Qué tal, Rebeca? Un placer saludarte. Yo te quería preguntar si crees que a raíz de esta decisión de la Fiscalía se puede estar preparando, como están diciendo ya varios diarios, ¿no?, y opinadores, la operación retorno de Juan Carlos I a España, ya sea, digamos, de pasada o para quedarse aquí de forma permanente. ¿Tú crees que eso es así, que puede ser que a corto plazo vuelva Juan Carlos? Y te quería preguntar también qué consecuencias políticas crees que tendría su regreso en este momento. Las consecuencias políticas habrá que verlas, porque yo creo que sí tiene intención de regresar. Veremos si lo pueden frenar o no. Yo creo que desde Zarzuela intentarán frenarlo porque les va a perjudicar mucho. Desde el punto de vista republicano, creo que hasta vendría bien que volviera para que generase una respuesta en la calle, porque hasta ahora estos escándalos se ha elegido muy bien el momento mediático para sacarlos. El cierre ahora de la Fiscalía se ha elegido otra vez el momento mediático muy bien con el contexto de la guerra de Ucrania, para que pase a segundo plano, para que parezca que tiene menos gravedad. Y bueno, elegir el momento en el que regresa me resulta muy difícil. Me parece muy interesante que vuelva y ver lo que puede pasar, porque no está escrito y es lo que va a pasar en el futuro depende de nosotros, y yo creo que como regrese va a haber una respuesta popular de rechazo que puede ser interesante. Sara. Hola Rebeca, ¿qué tal? Yo quería pedirte un análisis sobre el estado de salud de la institución monárquica. Quería preguntarte si crees que la abdicación de Juan Carlos I en Felipe VI supuso un apuntalamiento de la monarquía o por contra una muestra de la debilidad, una muestra del principio del fin de la monarquía. Supuso retrasar un poco la caída, supuso retrasarla, pero provisionalmente, porque la monarquía como institución en España está herida de muerte y yo creo que no la salva ya ni Dios. Los escándalos van a seguir saliendo, está claro, si no es aquí es en el extranjero, y aún están por empezar a salir cosas sobre Felipe que acabarán saliendo porque el contexto que tiene es muy favorable. Ahora se está hablando mucho de la impunidad de Juan Carlos, pero Felipe la sigue teniendo y no hay iniciativas políticas para cambiar eso, para que se reformulen las leyes y los artículos de la Constitución que se refieren a eso y se haga un cambio. Entonces se le está poniendo todas las facilidades a Felipe para que siga haciendo de las suyas, aprovechándose de su puesto. Y no hay que ser ingenuos. Cuando se ponen todas las facilidades para que estas cosas se produzcan, acaban produciéndose. Rebeca, muchísimas gracias por atendernos. Si te dejas, volveremos a contar contigo en La Base. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Bueno, estamos ya en tertulia. Empiezo preguntándote a ti, Ana. Yo creo que es evidente que existe una operación de refuerzo de la monarquía que de alguna manera trata de condenar a Juan Carlos I para salvar a Felipe VI. Pero yo tengo la sensación de que eso es mucho más difícil en el contexto actual. ¿Cómo lo ves tú? Sí, efectivamente tienes toda la razón. Perdón. Yo creo que se trata de matar al padre, entre comillas, aunque con las monarquías nunca se sabe, que la historia está llena de magnicidios y todo lo demás, pero en todo caso, de matar al padre para salvar al hijo. Pero es que es muy complicado porque nadie puede asegurar que durante 40 años, de hecho existen pruebas, existen documentos que avalan que el rey Felipe fue cómplice de su padre. Su propia luna de miel fue pagada con dinero que no pertenecía al salario que se le pasaba al padre a través de los presupuestos generales del Estado, ¿no? $500,000 de euros es mucho más de lo que cobraba el rey Juan Carlos siendo rey ejecutivo, digamos, al año, porque no olvidemos que el rey Juan Carlos sigue siendo rey, que el gobierno no le ha retirado el título de rey, aunque sea rey emérito. Eso ya en sí mismo es una vergüenza. Felipe VI, como cómplice, como apoderado que salía de alguna de sus fundaciones, como negador o de una transparencia que se le ha pedido y que no da, porque yo creo que el rey Felipe piensa
que con no salir a la calle y con no tener actos y con no aparecer en la prensa del corazón, eso ya es ejemplaridad y eso ya es transparencia. Y no le estamos pidiendo eso. Le estamos pidiendo que se desnude la institución y no lo han hecho, no han hecho nada desde que saltaron los escándalos del rey Juan Carlos. No han hecho absolutamente nada para ganarse la ciudadanía. ¿Por qué no lo hacen? Pues te da que pensar en todo aquello, como decía Rebeca, que todavía está por salir y que implica al rey Felipe VI. Y eso es muy peligroso para una institución que efectivamente, como bien decías, no es más que un emblema de la España rancia, de la España ultranacionalista, de la España que se pretende una grande y libre, homogénea, sin diversidad territorial y sin diversidad de ningún tipo. Es decir, una España de la ultraderecha de Vox. Manu. Bueno, yo comparto lo que decíais sobre que Juan Carlos debería volver. No tanto que debería volver, sino que nunca debería haber huido, ¿no? Y que debería haberse quedado en España dando la cara por sus actos ante su pueblo en lugar de ir a esconderse a Emiratos Árabes. Y más allá de eso, o sea, aquí es evidente la indignidad absoluta en el manejo de los tiempos, ¿no? Que no es casual, evidentemente. Justo cuando hay una guerra en Ucrania y en Europa, la Fiscalía decide archivar la causa. Ya pasó algo parecido cuando Felipe VI reconoció el origen corrupto de la fortuna de Juan Carlos justo el día en el que se declaró el estado de alarma en España. Pero ojo, también justo hoy Urdangarín ha obtenido la libertad. Ayer la Audiencia Nacional anuló la última investigación contra Podemos, ¿no? O sea, que son varios elementos que suceden a la vez en un momento que lo que permite es que la menor cantidad de gente posible se entere de esto, o en todo caso que se debata lo menos posible porque la actualidad está copada por la guerra, ¿no? Y yo creo que esto es algo que no hay que olvidar y que hay que dejar bien apuntado. Y más allá de eso, otro elemento aquí muy evidente es la impunidad absoluta y el problema que hay con la justicia en España. Es decir, cada vez es más evidente que la justicia no es igual para todos, ¿no? Hay corruptos que se van de rositas mientras hay raperos exiliados o en la cárcel. 1 año y 2 semanas lleva Pablo Hasél en prisión por cantar contra la monarquía. Yo creo que es muy grave la protección que da el PSOE a la impunidad de Juan Carlos, tanto en lo que toca a esta decisión de la Fiscalía, que depende jerárquicamente de la Fiscal General del Estado, como en lo que tiene que ver con votar en contra sistemáticamente de las investigaciones parlamentarias a Juan Carlos, también en contra en ocasiones de los informes de los letrados. Y creo que también es grave, en este mismo sentido, la anuencia del PSOE con el secuestro del PP al Poder Judicial. Es decir, ha pasado ya 1 año y medio desde que Pedro Sánchez dijo al PP que dejaba suspendida la reforma que permitiría el desbloqueo, con lo cual dejó claro que está en su mano, digamos, desbloquearlo en cualquier momento, pero ahí sigue esperando al PP, y además se ha publicado recientemente que el PSOE renuncia a renovarlo en esta legislatura y que va a permitir a la derecha seguir secuestrando el Poder Judicial. Entonces yo creo que esta situación de impunidad y este problema con la justicia, tanto en lo que toca a Juan Carlos I como otros asuntos, también tiene una relación clara aquí con el papel del PSOE. Sara. Sí, o sea, yo quería incidir precisamente sobre esto que estás comentando ahora, Manu, sobre el papel que tiene el PSOE en esta operación de salvación de la institución monárquica. Hay que recordar que el PSOE ha votado hasta 15 veces junto al PP y Vox en contra de que se investigue al rey emérito. Y esto es algo que no se entiende en base a 3 elementos. O sea, no se entiende esta defensa férrea que está haciendo el PSOE de la monarquía cuando sus bases electorales y sus bases culturales no son monárquicas. No se entiende tampoco esta defensa que está haciendo de la monarquía cuando el actual rey, que no es el rey anterior, está haciendo más gestos a la España conservadora que a la izquierda parlamentaria. Y tampoco se entiende cuando el PSOE está liderando un bloque de gobierno que incluya formaciones políticas que son abiertamente republicanas. Entonces, si el debate de la monarquía se convierte en un debate central en los próximos años, el PSOE va a tener grandes dificultades y se va a encontrar una posición muy complicada para sostener la postura respecto a la monarquía que está teniendo ahora mismo. Por eso yo pienso que, o sea, al PSOE le conviene más hablar todo el rato de la corrupción de Juan Carlos I y no tanto centrar el debate en el modelo de Estado o en la institución monárquica en su totalidad. Si me permitís, antes de devolverle el turno a Ana, un comentario. O sea, es verdad que algunos de nosotros podemos ser muy críticos con la transición, pero es verdad que una de las claves de la transición como proceso que
culmina en que en España haya un sistema democrático homologable a los europeos, lleno de defectos, lleno de problemas, con todas las dificultades que tiene, pues bueno, pactar desde una correlación de debilidades con franquistas cómo se van a salvar todos para que España sea un sistema homologable a los europeos. Pero es verdad que en ese contexto la monarquía tenía una función que nadie puede discutir. Para empezar, servir para que los militares no den un golpe de Estado si no tienen el apoyo inequívoco, absoluto y entusiasta del rey, a pesar de todo lo que se pueda escribir sobre el 23F. Y se puede decir también que incluso en ese contexto el consenso que podía haber entre grandes partidos, no hablo solo finalmente del PSOE y el PP, sino lo que representaba Convergencia y Unió y el propio Partido Nacionalista Vasco, que aceptan con más o con menos entusiasmo la monarquía. Quien más la acepta es Pujol. Pujol, cuando tiene TV3 en sus manos, decide que la cobertura de la Casa Real en TV3 va a ser todavía en términos más elogiosos que lo que hacía Televisión Española. Digamos, en aquel contexto habría alguien que desde la democracia podía decir, miren ustedes, si en un país como España quieren democracia, se tienen que tragar con patatas esta vergüenza de la monarquía, porque aquí ganó la guerra el bando del fascismo y esto es España. ¿Qué se han creído ustedes? ¿Que van a ser una democracia como los países avanzados de Europa? Aquí tienen ustedes que tragar con la clase empresarial, con la monarquía existente, con la corrupción, con nuestro modelo productivo. Muy bien. Pero claro, ahora, a la vista de cómo es la correlación parlamentaria, a la vista de que la monarquía solamente es un significante además asociado a la resistencia de los sectores más reaccionarios del Estado a la profundización democrática. Cuando el rey habla el 3 de octubre, está hablando a los jueces, está hablando a ese Estado, que es en última instancia lo que representa Vox y el PP, que dice que no queremos democracia, que si entran los de Unidas Podemos en el gobierno eso es ilegítimo, que a los independentistas hay que ilegalizarles. Entonces, claro, quizá el PSOE debería entender que seguir buscando como aliados a quienes van a terminar destruyendo al PSOE, que es de momento la pieza de caza mayor, no es muy sensato, y que construir un proyecto de país pues implica a lo mejor recuperar pues una de las poquitas herramientas que le pueden quedar a los progresistas para vender la unidad, que es un modelo republicano, confederal, que apueste por la justicia social, por el feminismo, por la democracia, que eso nunca va a poder ser la República del 31, con sus símbolos y con sus cosas de la izquierda, que eso va a tener que ser una cosa moderna que vaya hacia adelante. Pero claro, si eso no lo entiende el PSOE, e incluso si hay una parte de la izquierda que dice, uy, esto de la República está bien para tomarnos unos vinos el 14 de abril, pero lo dejamos para otro momento, yo creo que nos quedamos sin relato de proyecto de país. Ana. Sí, yo estoy completamente de acuerdo y es más, yo diría que no es el PSOE en su totalidad, que las bases del PSOE estarán completamente de acuerdo contigo y que es la dirigencia del PSOE, además sea la que se obceca con mantener el modelo constitucional, dicen ellos, con el tema de la corona que nos metieron con calzador, ¿no? Previo al referéndum. Por orden e indicación de Francisco Franco. Me gustaría volver al tema de la justicia porque creo que es crucial en este asunto de la inviolabilidad del rey emérito, entonces, hasta que lo fue en 2014, y de la inviolabilidad del actual rey. Y es que recordaréis que cuando el rey abdicó hubo un movimiento, un auténtico ciclón para que el PP y el PSOE consiguieran el aforamiento exprés del rey Juan Carlos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escribimos el libro nos entrevistamos con mucha gente, también con un magistrado del Supremo, que es mucho más que un magistrado del Supremo, probablemente es el más conocido, y aquí me quedo ya porque creo que he dado suficientes pistas, que nos decía, lo mejor para el rey, leo literal, es que todo acabe en el Supremo, porque es como una vía muerta. Es decir, y nosotros sacamos el libro hace un año, en marzo, y ya sabíamos que iba a quedar en nada al llegar al Supremo. Entonces, por eso se dieron tanta prisa en aforar al rey. ¿Por qué? Acordaos de lo que ocurrió con la infanta Cristina. La infanta Cristina no estaba aforada y resulta que salió un juez honrado, honesto e independiente que se llama el juez Castro, Pepe Castro, que sufrió una auténtica persecución mafiosa, un linchamiento para no sentar a la infanta en el banquillo, y al final la sentó porque no estaba aforada, se les había escapado esa parte. Entonces decían, claro, con el rey no puede suceder lo mismo.
tiene que estar aforado ante el Supremo y ahí llega la vía muerta. Pues efectivamente, tal cual nos lo relató ese magistrado y nos lo reconoció, porque además ellos lo reconocen con total impunidad. Este es nuestro juego. Vosotros no pintáis nada. La democracia, estos son estructuras establecidas así desde el 78, son los privilegios y no se van a mover. Y además protegemos al rey, no porque sea el rey, sino porque es la columna vertebral de todos estos privilegios. Si cae el rey, caemos todos. Es que ese es el gran problema. Y el PSOE lo sabe y tendrá que retratarse en algún momento, porque las encuestas, las nuevas generaciones que están surgiendo, no me refiero precisamente a las del PP que están pidiendo que nos pongamos en cola para pedirles perdón uno a uno hoy en un tuit, no, ayer en un tuit, que a Feijóo estoy segura de que no le ha sentado nada bien. Aparte de todo eso, las nuevas generaciones están completamente desconectadas de la monarquía. La monarquía es de museo arqueológico para ellos. Absolutamente, salvo aquellas educadas por unos padres que votan a Vox o al PP. Totalmente. Sara. Sí, una cuestión de fondo que sobrevuela todo este debate que estamos teniendo es la utilidad de la monarquía, o sea, ¿para qué sirve la monarquía hoy? Si los monárquicos tuvieran que decir una palabra para qué sirvió Juan Carlos I, dirían que para evitar que se diera un golpe de Estado, o sea, su legitimidad nace del 23F. Si le preguntasen hoy a alguien para qué sirve Felipe VI, seguramente diría que para que no se rompa España. Y todos recordamos el discurso que me recordaba también antes Pablo del 3 de octubre, ¿no? Pero esto es esencialmente también mentira, porque hoy por hoy lo que más rompe España en cierta forma también es la monarquía. La monarquía la rompe España ideológicamente, porque Felipe VI, como decíamos, no es Juan Carlos I, y se limita a hacer gestos a la España conservadora, o sea, no tiene esa capacidad de aglutinar a todas las fuerzas políticas en torno suyo. Y también rompe España territorialmente, porque Cataluña, por ejemplo, es un territorio que es mayoritariamente republicano. Entonces, en este sentido, cabe preguntarse la República en contraposición a la monarquía, en qué medida puede ser un proyecto de unidad de país mucho mejor que la monarquía. Manu. No voy a insistir en esto porque creo que ya lo has comentado tú, pero para mí es clave, ¿no? Porque creo que ataca el marco principal, ¿no?, de los monárquicos, que es que la monarquía representa la unidad del país, cuando lo cierto es que la monarquía es uno de los principales elementos de división de España frente a un proyecto republicano que podría efectivamente representar, bueno, pues un nuevo proyecto común que convocara a millones de ciudadanos de muchos territorios que no quieren al rey, ¿no?, y que ahora mismo se sienten excluidos del Estado y del proyecto de país. Pero sí digo otro elemento, ¿no?, que es el elemento feminista, yo creo, y además ahora, digamos, a pocos días del 8 de marzo. O sea, yo creo que es, bueno, que la República significa que la democracia llegue a la jefatura del Estado, pero también que la igualdad llegue a la jefatura del Estado, porque yo creo que es paradójico que en el país del 8M, ¿no?, y en uno de los países donde el movimiento feminista ha tenido un protagonismo más grande del mundo, el jefe del Estado lo sea porque nació varón y porque tiene pene, digamos, por decirlo así, ¿no?, porque si no deberían ser sus hermanas, digamos, la reina, ¿no?, las hermanas mayores de Felipe, y no lo son porque él nació varón. Entonces yo creo que eso, bueno, está totalmente desfasado, ¿no? Obviamente eso no se soluciona cambiando eso en la Constitución, que es lo que algunos nos van a querer colar, ¿no?, de que la gran reforma constitucional sea que ahora pueda heredar una mujer la corona o que se elimine esa prevalencia del varón, pero es evidente que la monarquía es una institución patriarcal y machista como ninguna otra. Es que es evidente, o sea, feminismo no es que pueda haber una reina, feminismo es que cualquier mujer pueda ser jefe del Estado porque así lo han decidido las ciudadanas y los ciudadanos de su país. Bueno, Carla Galeote, en su sección El Machistómetre, nos va a hablar de esto. Méteme la cabecera, Lolo. El Machistómetre, amb la Carla Galeote. Bona tarda, Carla. Bona tarda. Tot el món està sapigut que precisament la monarquía no es un ejemplo a seguir ni a nivel ético, ni a nivel judicial, ni a nivel social. Ahora bien, poco se habla del machismo que impera en esta institución arcaica del medievo como es la monarquía española. Nuestra Constitución, y recalco nuestra porque es la de todos, dice en su artículo 57, la corona de España es hereditaria en los sucesores de su majestad don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en torno seguirá, y aquí viene lo importante, el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a la posterior y en la misma línea el grado más próximo al más remoto. En el mismo grado
el varón a la mujer y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos. Vuelvo a repetir, torno a repetir. O sigui, és més preferible en el mateix grau el home a la dona. Ojo, aquí vemos como la infanta Cristina, que no la defensaré yo precisamente, realmente es la legítima heredera y que por cuestiones machistas no ha podido acceder al trono. Seguimos en referència a l'article 57. Què vol dir aquest article? El que ens vol dir, básicamente, es que, en comparación a los hombres, las mujeres somos menos válidas o incapaces y por ello las mujeres no tienen el mismo derecho a ejercer la jefatura del Estado. No tienen, salvo como ha pasado actualmente, que no haya más remedio, que han salido dos mujeres y que por lo tanto seguramente la Leonor será la reina, a no ser que, yo creo, habrá una república antes. El mismo texto, la misma Constitución, dice en su artículo 14, los españoles somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación posible por razón de sexo. Es decir, en un artículo nos dice que somos iguales ante la ley, pero en el artículo 57 nos dice que en el caso de la monarquía, si eres varón, primas sobre la mujer. Y aquí hi ha un clar missatge. Todos somos iguales ante la ley, a excepción de si formas parte de la familia real, y ya si eres mujer y formas parte de esta institución, quedas reducida a una mujer florero con toda la connotación machista que tiene esta expresión. Esto envía un clar missatge a la sociedad. El poder no es per les dones. La máxima representación del Estado parece que es preferible que la tenga un hombre a una mujer. Y esto simplemente hablando de derecho. Si ya hablamos de las prácticas, los amigos y la experiencia de Juan Carlos I y de la monarquía en general, nos encontramos con situaciones difíciles de justificar. Efectivamente, aquí volia arribar yo. El señor Juan Carlos I se decidió fugar a los Emiratos Árabes Unidos, donde hace falta recordar que tal vez se nos ha olvidado que en su Código Penal se castiga la homosexualidad hasta con 12 años, así como el adulterio. Está vigente la ley Sharia que atenta contra todos los derechos de las mujeres, así como que se permite los latigazos y la lapidación. Anda que no había sitios para que este señor se fugara con nuestros millones y viviera como un rey, nunca mejor dicho, que no un país que precisamente vulnera todos los derechos humanos. Pero tú no te preocupes, Carla, que la Unión Europea y Borrell y también Pedro Sánchez muy pronto van a enviar armas a los demócratas de los Emiratos Árabes para que acaben con la tiranía, no lo dudes. Dit això, el feminisme avança precisament per posar en qüestió aquesta jerarquia autoritària y patriarcal. Un feminismo que se abre precisamente paso por dejar atrás instituciones que cada día son más obsoletas y que son incapaces de acompañar a las mujeres en este camino en pro a la transformación de la sociedad, hacia un país donde podamos ser libres en igualdad de condiciones y sin que se nos diga en una constitución que es mejor que el poder lo tenga un hombre que no una mujer, como hace la monarquía. Esta transformación feminista solo es pot fer mitjançant la república, perquè el feminisme és incompatible amb una institució com la monarquia, que fa disgregació per gènere i sexe sense ningún problema y més en ple 2022. Por eso, además de trabajar diariamente por una república próspera que tenga en la igualdad en el centro y el feminismo, también es hora de salir a las calles el 8M, que es este martes. Saltodiario.com ha puesto todas las convocatorias en su página web, yo también las publicaré en mis redes sociales. Y ahora es el momento de salir todas, de sortir al carrer, precisamente para empezar a derribar los cimientos patriarcales de nuestra sociedad, que empiezan ni más ni menos por derribar la monarquía, luchando por una igualdad efectiva y real a nivel judicial y también para dejar atrás unas leyes y una justicia patriarcal que ampara una institución del medievo machista y misógina como es la monarquía. Muchas gracias, Galeote. Creo que las espectadoras y espectadores de La Base acaban de conocer a tu gato o a tu gata, que se ha colado un momento en la imagen. Yo no sé si tú llegaste a ver El Inspector Gadget, esto a lo mejor es un comentario muy boomer, pero creo que mucha gente te va a empezar a imaginar con esa mano malvada acariciando un gato en el machistómetro. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, compañera. ¿Cómo se llama la gata? Lucy de Lucifer y además... Lucy de Lucifer. Por eso está aquí por eso. Qué guay. Hasta la semana que viene, compañera. Adeu. Bueno, llegamos al final, vamos a terminar con rap, con el rap que hicieron muchos compañeros y compañeras de Valtonic para decirlo claramente, y fueron muy explícitos. Los Borbones son unos ladrones. Hasta la semana que viene.